Buenas tardes, mi nombre es Jared Portilla Cárdenas, soy estudiante de la UTD en Tecnologías de la Información y estoy cursando la materia de base de datos. Para la exposición de este segundo parcial voy a utilizar de nuevo la base de datos de control escolar, solamente que voy a agregarle las restricciones de integridad y la normalización de datos. Lo primero que voy a presentar es el modelo de entidad-relación de la base de datos de control escolar. Todo sigue igual, excepto que agregué los atributos de aparte del nombre, de apellido materno, paterno y los datos de un domicilio que es código postal, número exterior, calle y colonia, fraccionamiento en las entidades de alumno y docentes. Esto es para cumplir la primera regla de la normalización de datos que dice que cada atributo debe estar expresado atómicamente y debe ser indivisible. Es decir, en la base anterior que teníamos del primer parcial solo teníamos nombre, pero para dividirlo también creamos los atributos apellido paterno y materno y también habíamos tenido en el primer parcial solo el atributo domicilio y ahora tenemos los cuatro atributos que serían código postal, número exterior, calle y colonia o fraccionamiento. Estos en las entidades alumnos y docentes, pero todo lo demás sigue igual. Después voy a presentar mi modelo relacional, que es igual también, casi igual como el del primer parcial, solamente que solamente que voy a presentar en este las primeras restricciones de integridad, que es la primera es entidad o unicidad, que esta restricción dice que que todos los campos o tablas deben de tener deben de tener una llave primaria o referenciada. Y este es un ejemplo. En alumnos, la llave primaria es matrícula. Y después la relación de tabla que es calificaciones, la las llaves referenciadas es matrícula y clave. La tercera tabla es materias y su clave primaria es clave. Después la cuarta es la tabla relación que es materias y docentes. Y en esta las referenciadas es la clave y número de empleado. Y por último tenemos la tabla docentes en la cual su llave primaria es número de empleado. Después la segunda restricción de integridad es dominio. Y esto es que cada campo de la tabla debe tener un dominio, es decir, el tipo de dato que es y la longitud de este. Por ejemplo, matrícula es tipo varchar de una longitud de 10 caracteres. Nombre también es varchar y una longitud de 30 caracteres. Así sucesivamente con todos los demás. No necesariamente tienen que ser varchar. Por ejemplo, calificación es double y aquí especifiqué que se acepta nomás un punto decimal. La tercera restricción de integridad es la referencial, que establece que el contenido de la matrícula de alumnos debe ser igual al contenido de la matrícula de calificaciones, ya que es la misma clave referenciada, igual con clave de calificaciones con la llave primaria de clave de materias. Deben de contener lo mismo, de tener el mismo dominio, la misma longitud y el mismo nombre. Por último, voy a explicar la normalización de datos, que esta nos ayuda a eliminar las inconsistencias y la redundancia de datos. La primera regla de la fase número uno de la normalización es cumplir con la regla que cada columna debe ser atómica o indivisible. Esto ya lo expliqué en el concepto de modelo, relación y entidad, en la cual expliqué que antes teníamos solo el campo nombre, pero en ese se dividió en apellido paterno y materno. Lo mismo pasó con domicilio al obtener los campos de código postal, número exterior, calle, colonia o fraccionamiento. Después tenemos la segunda regla, que es cada atributo debe tener un nombre único y un tipo de dato concreto. Esto especifica que dentro de una tabla cada campo debe de llamarse diferente y tener un dominio único. Por ejemplo, aquí no existe otro campo que se llama nombre o apellido paterno, solo existe uno.
Esto debe de pasar en cada una de las tablas. La tercera regla es que todas las tuplas deben de ser diferentes. Las tuplas son los registros que se hacen en una tabla. Esto es que cada registro que se haga en la tabla alumnos deben de ser diferentes. Aunque compartan los mismos datos, no deben de compartir la misma llave referenciada que es matrícula. La cuarta regla es que las restricciones de la fase 1 son obligatorias en una base de datos. Después pasamos a la segunda fase, con la primera regla que es cumplir con la fase 1. La segunda regla es que las columnas que formen parte de una clave candidato, es decir, secundaria, única o foránea, deben de aportar información sobre la clave complementa. Obligatoriamente debe de existir al menos una clave candidata en cada tabla. Esto es que en cada tabla debe existir ya sea una llave primaria y en las tablas relaciones que puede ser calificaciones o materias docentes debe de existir una referenciada para poder unir las otras tablas, como puede ser matrícula y clave, donde estas son referenciadas para poder unirse con las tablas alumnos y materias. Después pasamos a la tercera fase y la última, con la primera regla que es cumplir con la fase número 2, o si no, no pasas a la fase número 3. Y la segunda regla de esta fase es eliminar cualquier relación que permita llegar a un mismo dato de dos o más formas diferentes. Es decir, si un campo tiene valores repetidos, es mejor crear otra tabla que contenga de manera única el dato. En este caso, esta base de datos no cuenta con esto, pero por ejemplo, si un alumno tiene más de un teléfono, en vez de poner en un registro los dos teléfonos en un mismo campo, se crea otra tabla en donde se ponen todos los teléfonos en donde puede tener ese alumno y se registra. Lo mismo pasa con docentes.